Muy bien. Usted sabe que... No sabe, se lo voy a contar. Esta semana estaba pensando, meditando y recordando el Padre Nuestro. Y de repente me detuve en el verso que dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. En ese momento recordé que hoy teníamos la Cena del Señor. Yo digo, ¿mi mente estaba fabricando algo? No. Yo creo que el Señor me estaba guiando en ese momento a unir una cosa con la otra. Y cuando recordé la cena, recordé que Jesús, estando allí en esa cruz clavado y entregando su vida, Él dijo, mirándolos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Jesús desde la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y recordé que la esencia de la cruz de Cristo, que el poder que salió y manó de esa cruz, que el sacrificio de lo que Jesús entregó allí en el Calvario fue para decirnos, tus pecados te son perdonados. Y desde ese momento, todo aquel que cree en Jesús tiene el perdón de pecados. Amén. ¿Cuántos han creído en Jesús ya? Levanten la mano. No, ahora me la levantan todos. Todos los que creyeron en Jesús. Vos también. Porque todos los que hemos creído en Jesús, hemos recibido el perdón de pecados. Pero los que no han creído en Jesús, todavía no han sido perdonados, dice la Biblia. Es más, ya han sido condenados, porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Eso dice la Biblia. Pero además recordaba en esa meditación que tenía, que Romanos 5:5 dice que el amor que Él tuvo por nosotros fue derramado en nuestros corazones, por su Espíritu, dice la palabra. Que ese amor fue derramado en nuestros corazones. El amor que nos tuvo Jesús fue derramado en nuestros corazones. Y ese amor que fue derramado en nuestros corazones nos enseña a vivir como Jesús, amando y perdonando, amando y perdonando, amando y perdonando. Ese amor es el que nos enseña y nos capacita cuando nosotros no queremos perdonar algo. Hay un amor de Dios que nos inunda, que es el amor perdonador del Señor y que nos dice, todo es posible perdonar. No hay nada imposible de perdonar. Por eso la pregunta que hoy tengo para hacerles es la siguiente. Todos los que estamos aquí presentes, todos los que hemos recibido el perdón de Jesús, todos los que hemos sido salvados por la sangre de Cristo Jesús, todos los que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todos los que hoy vamos a participar de la cena, ¿hemos perdonado a nuestros deudores? Es la pregunta. ¿Hemos perdonado o hemos dejado que el tiempo pase y transcurra y nuestro corazón se llene de otras cosas, como la amargura? La Biblia dice en Colosenses, y ahora sí, voy a leer de la versión internacional, Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14, Colosenses
3, del 12 al 14, dice: por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados. ¿Cuántos escogidos de Dios hay acá? Tienen que levantar los mismos que antes levantaron la mano cuando dijimos que es más o menos por ahí la cosa. Dice: santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. ¿A cuántos les gusta vestir bien? Acá yo, ¿a quién? A Robert. Y seguro, Robert es un modelo masculino ahí bárbaro. A mí de vez en cuando puedo, ¿no es cierto? El otro día estaba mirando los precios de los trajes. No saben lo que está, no, es imposible ya. No, ya no. Por eso, debe ser por eso que usan zapatillas y no zapatos ahora. No. Sigamos hablando. Pero dice: vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Cuántos creen que tienen todas estas vestiduras puestas? Y ahora, te dije que tenemos que ir a predicar a otra iglesia hoy, Lili. No era acá, Lili. ¿Cuántos tienen algo de esto? Afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Ahí bien, hay una. Algunos dicen: esta sí, esta no, esta sí, esta no. Pero el verso que sigue dice: ¿para qué necesitas vestirte de esta manera? El verso 13 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Para qué necesitas vestirte de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia? ¿Para qué? Para perdonar. Como dice acá: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tuviera queja. Y el verso 14 dice, y el texto 13 dice: así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Está ahí eso? Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Cuando el Señor recordaba que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguno aprendió a hacer algo después de eso? Si no fuera por Jesús, seguiríamos como los fariseos, seguiríamos como los soldados, seguiríamos como los gobernantes de esa época, negando e ignorando a Jesús. Y el verso 14 dice: y por encima de todo, vístanse, ya que se están vistiendo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que es la coyuntura perfecta, que es, ¿viste cuando te empiezan a doler las rodillas? Que subís las escaleras y te duele, es porque algo te está faltando en la rodilla, no sé si te diste cuenta, se te está secando el líquido ese que te articula hueso con hueso, entonces ya estás rozando hueso con hueso y se te secó ahí y te duele y cada vez te duele más. Porque el vínculo perfecto para tener buenas relaciones y para poder perdonar y tolerar a otros se llama amor de Cristo Jesús, que fue derramado por el Espíritu Santo en tu corazón. Amén. El mensaje de este pan y de este vino del que vamos a compartir, que se llama la Santa Cena del Señor, es recordarnos que Él dio su vida para perdonarnos a nosotros. Pero no solamente dio su vida para perdonarnos, sino para reconciliarnos unos con otros con el Señor. Y para que aprendamos que también esta mesa nos habla de que para participar de esta mesa tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden.
Y por unos momentos quisiera hablarles de esto. Porque a muchos de nosotros nos sale más fácil vestirnos de bronca, vestirnos de resentimientos, vestirnos de amargura, vestirnos de reproches, vestirnos de críticas, vestirnos de tantas cosas en vez de amor entrañable, en vez de humildad, en vez de paciencia. Nos sale más fácil vestirnos de las otras cosas para mantenernos enojados y esperar el día de la revancha, porque esta me la vas a pagar. Funcionamos así muchas veces. Y quiero decirle que no estoy hablando en una campaña evangelística a gente que no conoce al Señor, le estoy hablando a la iglesia del Señor, como el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Colosas estas palabras, que sí o sí tenían que vestirse de una manera para poder funcionar en la iglesia del Señor los unos con los otros. Yo puedo pasar la historia de los años de mi vida y ver personas que se han enfrentado, que se han tratado mal, que se han enemistado, que sus familias se han disociado, se han dividido, que ha habido palabras de más, que ha habido palabras de agravio, y hay gente que todavía en el día de hoy mantiene su posición, su terquedad, la dureza de su corazón, y no es capaz de vestirse como el Señor dice que nos tenemos que vestir. Y todavía el perdón que tendría que haber pasado hace 20 años, todavía está guardado en el corazón, produciendo amargura tras amargura en la vida. Y yo me pregunto, ¿se puede vivir así? ¿Se puede seguir viviendo así? Sí, vas a poder vivir así, pero no vas a tener paz nunca. Pero la palabra de conciliación para vos no va a existir. Y la palabra perdón es algo que te saca urticaria muchas veces, porque no lo querés hacer. ¿Y sabés lo que pasa? Que cuando el que no perdona se mantiene a través del tiempo así, dice la palabra que esa persona se va amargando cada vez más, se va apagando cada vez más, se va doliendo cada vez más. Y es como aquel que tiene una piedrita en el zapato del pie y no se la saca nunca, que siempre te duele. Y va caminando y siempre te duele la piedrita en el pie. Y hasta que no te la saques, te va a seguir lastimando. Por eso dice en Hebreos 12:15, la palabra del Señor, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, dice la palabra del Señor. Porque aquel que no resuelve el perdón que tiene que dar en su vida, es inevitable el proceso de amargura que alcanza. Pero es también inevitable que pierde virtudes de la gracia de Dios en su vida, porque todo lo empieza a ver diferente, porque todo lo empieza a ver mal, porque todo nada le cierra bien, porque no le gusta, trae problemas inclusive a la familia. Y entonces eso va, como dice la palabra, contaminando a otros. Porque en vez de usar sus palabras y su corazón para perdonar, utiliza su palabra y su corazón para repartir su bronca, su amargura por los que lo oyen. Y con eso dice la palabra, ojo, porque no solamente tenés problemas vos, sino los que te escuchan a vos. Y eso los va a contaminar. Así que la falta de perdón es una de las cosas que más he visto que le falta a las iglesias del Señor. Cuando vos ves una persona que perdió esa fuerza, perdió esas ganas, perdió ese dinamismo, perdió esa
acción que tenía es porque algo está pasando en su corazón. Porque algo está sucediendo. Porque quizá brotó la amargura en su corazón. ¿Y sabes cuál es el remedio, el antídoto para la amargura? Perdonar. Como Dios nos enseñó a perdonar. Porque la amargura se activa cuando alguien te ofendió y cuando esa situación quedó cortada y cuando no hay reconciliación, no hay perdón, no hay restauración. La amargura sigue activando tu vida, sigue activando en tu corazón y sigue dañando cada día más tu vida. El dolor se convierte en algo duradero, la tristeza te va apagando tus desafíos, tus anhelos, tus sueños. Ya empezás inclusive a descreer de la palabra de Dios, ya las promesas de Dios ya no tienen tanto sentido, porque hay algo que te está cerrando el corazón, y lo que te está cerrando el corazón es esa amargura que estás dejando que crezca, que brote como un árbol y que crezca en tu vida más que otras cosas. Tenemos que perdonar. ¿Amén? Pastor, ¿no tenía un mensaje un poquito más que levante el ánimo? Nos está pegando, nos está empujando. Yo no estoy haciendo nada, yo estoy predicando la palabra de Dios. Lo único que a lo mejor hay algunos que hoy están diseñados por el Señor o preparados por el Señor para ser libres. Porque perdón libera tus amarguras, te libera de tus amarguras. El perdón te libera de tus amarguras, ¿sí? ¿Cómo podemos perdonar? Y la Biblia dice, vístanse de amor entrañable. Pastor, el amor es lo que más me cuesta a mí. Pero ¿sabes qué? El amor viene de Dios. Y después, cuando vos conocés a Dios, viene la obediencia a Dios. Y seguramente vienen antes que el perdón, cuando uno te daña. Recibiste el amor de Dios y recibiste la capacidad para obedecer, por tanto tenés la capacidad para perdonar. Porque Jesús nos mostró que ese era el camino. De tal manera te amó que vino y te perdonó. Te amó, obedeció y vino y te perdonó. Porque de tal manera te amó que Él vino por vos y te perdonó. Y muchas veces queremos buscar herramientas para perdonar y no las encontramos porque necesitamos que el amor de Cristo inunde nuestro corazón y la obediencia a la palabra de Dios nos guía a hacer la voluntad de Dios. Y aunque vos no sientas, a nadie le importa, Dios no habla de sentimientos, Dios ama de amor, que es una acción, y Dios ama de obediencia, que es una determinación de tu corazón. No habla de sentimientos el Señor. Si vos estás esperando sentir que tenés que perdonar, estás perdido. Porque no viene por ahí. Viene por el amor que recibiste del Señor. Y viene por la obediencia a la que Dios te dice, hacelo y vas a ver los resultados. Y cuando vos obedeces por amor o por obediencia, después vas a ver la mano de Dios. No tenés que esperar sentir para perdonar. Tenés que hacerlo porque lo ha dicho Dios. Y se terminó. ¿Alguno dice amén? Y no, pero yo quiero ser libre. Entonces yo quiero sentir. Cuando yo sienta lo voy a hacer. Hace 25 años que estás queriendo sentir y no sentís nada. Es más, empezás a hablar y otra vez vino este. ¿Y ahora qué va a decir? No lo puedo ver, no lo puedo ni siquiera escuchar. Porque esas cosas también se oyen por ahí. No cambiaste. El Espíritu Santo que te dio el amor no te fue útil. La palabra de Dios que te dice obedecer, tampoco la obedeces. Por tanto, tampoco sos libre de tu amargura. Y seguís atrapado en esa situación.
Ahora, el problema es que cuando vos te quedás con la amargura, es porque hay algo que está fallando en tu relación con Dios. Hay algo que está fallando en tu relación con Dios. Allá es donde empiezan a perderse la confianza en sus palabras. Allá es donde entras en una especie de crisis de fe. Inclusive llegas a tener incredulidad y dudas de las cosas de Dios. ¿Por qué vas a llegar a ese punto? ¿Por qué te vas a enfriar? ¿Por qué te vas a alejar del Señor? Si el Señor solamente te dijo, perdona, y así como fuiste perdonado. Pero hay algo más fuerte. ¿Querés algo más fuerte para un antídoto más fuerte para moverte a perdonar? Amén, gracias, pastor, usted me alienta. Primera Juan, capítulo 2, verso 9. Primera Juan, capítulo 2, verso 9. Dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Es directo el Señor, ¿eh? ¿Viste que no te da con vuelta? No te da vueltitas. ¿Está bien lo que dije? El que afirma que está en la luz, yo soy creyente, yo tengo la camiseta de Cristo, yo voy a la campaña, yo hago esto, pero aborrece a un hermano, pero odia a un hermano, pero no deja que el amor cubra lo que pasó con el hermano, con la hermana. Dice la Biblia, todavía está ¿en dónde? En oscuridad. El verso 10 me gusta más. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. O sea, el que ama al hermano, el que perdona al hermano, el que bendice al hermano, no tiene de qué ser señalado de nada, está en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. En cambio, el que no ama y aborrece, anda a los tropiezos y a los tumbos permanentemente. ¿Cuántos tropiezos tuviste en esta semana? A ver, contemos. Pero el 11 se pone difícil de nuevo. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Y acá completa la idea el apóstol. En otra versión, la versión Reina Valera dice, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El sentido espiritual para ver. Lo perdés. No sabes ya, perdiste el sentido, perdiste la dirección, perdiste el rumbo, dice la palabra del Señor. ¿Pero cómo? ¿Solamente por no perdonar? Sí, por no perdonar. Por dejar que el odio, la amargura, el dolor siga gobernando tu vida. Porque pusiste eso por encima de toda palabra de Dios. Pusiste la ofensa por encima del mandato del Señor. Pusiste la ofensa por encima del amor del Señor. Pusiste la ofensa por encima de todo lo que el Señor nos ha enseñado durante toda la vida. Y cuando no perdonas, vas a tropezar indefectiblemente. Hay un refrán que escuché, iba en el auto esta semana, y estaban hablando justamente de la amargura. Y dice, la amargura es como un veneno que tú te tomas y quieres que el otro se muera. ¿Entendieron? La amargura es como un veneno que vos te tomás todos los días pensando que el otro se va a morir. Es una locura. El que se está envenenando sos vos y al otro no le pasa nada. Al otro no le pasa nada. Y el que sigue en tinieblas y el que sigue amargándose y el que sigue lastimado sos vos. Entonces, es necesario perdonar, hermano. Es necesario perdonar la ofensa. Es necesario perdonar. Hay cosas tan maravillosas para vivir en el Evangelio de Jesucristo, que muchas veces te estás perdiendo tiempo y años de tu vida
porque cerraste tu corazón. Y la Biblia dice que en cuanto cerraste tu corazón, la amargura te ganó la batalla. Y cuando la amargura te ganó la batalla, estás en oscuridad. Perdiste el sentido de hacia dónde te dirigías. Esto es tan fuerte que muchas veces la Biblia dice que algunos empiezan a sentirse mal anímicamente, empiezan a sentirse efectos físicamente, empiezan a enfermarse, empiezan a deprimirse, empiezan a tener síntomas de todo esto. Uno de los ejemplos fue David. En el Salmo 32 dice que David cayó. Había un pecado en el medio, había cometido el error garrafal en su vida, había tomado la mujer de uno de sus guerreros, había eliminado a ese guerrero mandándolo a la primera línea de batalla, había hecho todo corrompido, todo tramposo, y ese pecado estaba, pero él no se arrepentía. Pero él no reconocía, él era el rey. Y dice la Biblia que en el Salmo 32, 3 y 4, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo, dice. Por mi gemir todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, dice. El cuerpo de David empezó a sentir los efectos de no pedirle perdón a Dios por lo que había hecho. El cuerpo de David se empezó a debilitar, los huesos de David se empezaron a envejecer, dice, porque él lo sintió así. Ya la fuerza que tenía para la guerra no la tenía, ya la fuerza para gobernar se le iba yendo, ya veía que estaba disminuyendo su capacidad, ya veía que se estaba enfermando su cuerpo, y la razón era porque no había confesado el pecado que había cometido, fuera el que fuera. Y así pasa con muchos que tienen que perdonar algo que les fue hecho, y de a poco se van apagando, se van debilitando, se van enfermando. Hace más de 20 años llegó una persona a la iglesia que buscaba oración. Y le dimos un espacio de consejería. Y cuando empezamos a orar, porque él pidió oración, se empezó a manifestar. O sea que no solamente tenía un problema, que no sabíamos cuál era, sino que había un demonio en el medio ejerciendo su dominio sobre esta persona. Y empezamos a orar y se manifestaba el espíritu inmundo. Así que dejamos de orar y empezamos a preguntar. Y empezamos a indagar. Y empezamos a decirle, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué sucedió en tu familia? ¿Qué sucedió? Y esa persona empezó a comentar la bronca que había guardado durante mucho tiempo acerca de alguien de su familia. Y las cosas que le había tocado vivir. Y cómo él había guardado dentro de su corazón historia tras historia. Y yo no sé en cuántas de esas historias el enemigo vio la vulnerabilidad que tenía esa persona sin Cristo para no perdonar, y entró. Encontró una puerta abierta por la falta de perdón y lo dominó. Y entonces la situación era peor que si eso no le hubiera pasado. Porque para ser libre, esa persona que venía casi enferma a pedir oración por una enfermedad, resulta que la situación era una situación espiritual de falta de perdón. No sé si se relaciona. Venía con un problema de que estaba enfermo, de que anímicamente estaba mal, deprimido, a repetición, que no podía salir, que no podía vencer, que había ido a otras iglesias. Y cuando empezamos a ver, había una profunda raíz de amargura
por falta de perdonar. Y encima había un demonio que se le había metido de odio, que le hacía recrear cada vez más esa bronca y esa amargura en su vida. Y cuando le hicimos renunciar a esa persona, al odio que ella tenía, y a perdonar al que había sido su ofensor, y ella pudo renunciar a ese odio y perdonar delante del Señor, y pedirle perdón al Señor por haber guardado todos esos años de su vida tanta amargura dentro. Esa persona, cuando reprendimos ese demonio, se fue. Ya no la ató más. Esa persona sintió que había perdonado. Esa persona se dio cuenta que había sido libre. Esa persona empezó a vivir de nuevo. Esa persona se levantó para nunca más ser igual. Esa persona fue libre en el nombre de Jesús. Pero no me creas a mí, créele a Dios que fue el que lo hizo. Porque Él fue el que lo hizo. Por eso te digo que guardar rencores y amarguras y mantener la falta de perdón en tu corazón te va a arruinar la vida. Te va a arruinar la vida. Te conviene amar como amó Dios tu vida y obedecer como obedeció Jesús a su Padre Celestial, que vino por vos y te perdonó. ¿Cuántas ofensas? Todas. ¿Cuántas ofensas? Todas. Desde la cruz el Señor te está diciendo, todo se puede perdonar. Todo. La ofensa más grande que te hayan hecho o que hayas hecho a alguien. La trampa más grande que te hayan hecho. El dolor tan grande que te hayan causado. En el nombre de Jesús se pueden perdonar. Mientras callé, guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Pero luego el verso 5 dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El Señor te la hace tan sencilla. Vos callás y te guardás adentro un montón de cosas. Pero David dice, pero te confesé, Señor, mi pecado. Pero te lo confesé y no te oculté lo que tenía oculto en mi corazón. Y tú me perdonaste la culpa. Te vas a encontrar con gente de diferente clase, aún en la iglesia del Señor. Por ejemplo, te vas a encontrar con personas que se dan cuenta de que se equivocaron con vos y te piden perdón. ¿Qué tenés que hacer con eso? Perdonarla. Pero la Biblia dice en Lucas 17, 3 y 4, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónalo. Ese es el que se da cuenta y te va a pedir perdón. El que ya te lo dijo una vez o te lo dijo 2 veces y te va a pedir perdón. Y la respuesta es, perdónalo. Pero también te vas a encontrar personas a quienes perdonarles es un poco más difícil, más complicado. Es el perdón que tú le das a alguien que no se arrepiente. Vos tenés que aprender a perdonar, aunque el otro no reconozca, no se arrepienta y no te pida perdón. La Biblia dice que vos tenés que aprender a perdonarlo igual, porque el que se hace libre de esa infracción sos vos. El otro, si quiere seguir enredado con lo suyo, quedará ahí atado.
pero vos hiciste lo que tenías que hacer y perdonaste y fuiste libre. Porque si perdonan a otros sus ofensas, Mateo 6, 14, 15, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las ofensas. Y además vas a encontrar personas que no solo no te piden perdón, sino vas a encontrar personas que no van a cambiar su posición, que aunque no lo merezcan por mantenerse en ese lugar, pero que tienen que ser perdonadas igual. Porque todos los que estaban alrededor de la cruz de Jesús, ninguno merecía ser perdonado. No habían cambiado de opinión. Los fariseos seguían siendo fariseos, los saduceos seguían siendo saduceos, los gobernantes seguían siendo los mismos, nadie había cambiado de opinión. Y Jesús les dijo, perdónalo, Señor, porque no saben siquiera lo que están haciendo, perdónalos. Así que, ¿qué tenemos que hacer en la vida? Aprender a perdonar. Una de las trabas más difíciles para poder perdonar, que he encontrado a través de la historia en mi vida y en la vida de la iglesia, es el orgullo personal. A nadie le gusta que lo toquen. Es el orgullo personal. Es uno de los obstáculos más grandes que las personas argumentan en su corazón para no perdonar. Es que pusiste el orgullo por encima del amor del Señor. Y cuando pones tu orgullo por encima del amor del Señor, no hay forma que quieras perdonar. Así que yo te pido, iglesia, que pienses. Hoy vas a celebrar la cena del Señor. ¿Hay ofensas que no se han perdonado? ¿Hay perdón que no se ha soltado sobre alguno de los que vos conocés? No importa que tengas 10 años o 100 años de vida. Podés ser esa persona que todavía tiene un orgullo tan grande que no extiende perdón. Y aunque tengas todos los años de vida en la iglesia, si no obedeces al Señor, seguís siendo rebelde al Señor. Te contaba de las iglesias de San Juan hace un rato. ¿Sabes por qué se están reuniendo de acá a fin de año y van a ir todos los meses un pastor diferente a hablarles? Porque se dieron cuenta que tienen que reparar y restaurar historias que los quebraron. Que tienen que bajar orgullos que levantaron unos contra otros. El creerse que uno era superior al otro y ejercer presión para que hicieran lo que uno pensaba. ¿Sabes que se dieron cuenta de que su historia está marcada por la sequedad espiritual, de no haber crecido como podían haber crecido desde hace 100 años? Y hoy, a los 100 años, se dan cuenta que tienen que hacer encuentros de restauración, perdonar las ofensas, perdonar los errores cometidos. Y nosotros somos bastante conformistas porque muchas veces las iglesias cometen errores y los pastores cometemos errores. Se desatan crisis en las iglesias, divisiones en las iglesias. Y luego la temporada esa pasa y viene otro tiempo y viene otro pastor y sigue
y sigue la marcha de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿y lo que pasó? ¿Cómo quedó en términos espirituales? ¿Y lo que hicieron? Nadie va a reclamar nada. ¿Y lo que produjeron con sus acciones? ¿No habrá ninguna respuesta a eso? ¿No tiene impacto en ningún lado espiritualmente? ¿Es que lo que pasó, pasó y nada más? Y vos y yo sabemos la respuesta. Lo que pasó, no pasó. No pasó el cielo. No pasó la palabra. No atravesó la palabra. Quedó ahí tildado en la historia. Quedó ahí marcado en tu familia. Quedó marcado en la iglesia. Quedó marcado como algo a resolver. Por eso, quizá podemos hablar mucho del perdón, pero si no somos ejecutivos con esto, va a ser otra predicación más. Si no hacemos algo con nuestras vidas, con nuestra iglesia, va a ser otra predicación más. ¿No será que quizá Dios está esperando que haya un pueblo que está ansioso por escuchar a un pueblo que le pide perdón por los errores cometidos en su vida, en su familia, en su historia, en la iglesia? ¿No será que Dios está esperando, mientras el reloj está avanzando, que haya alguien que se dé cuenta, que haya hijos e hijas que se den cuenta, que haya gente que tiene toda la historia encima y sabe de las cosas que se han dado y pueda clamar a Dios y pueda pedir perdón a Dios? ¿Usted qué opina? ¿Será que Dios está esperando la oración de su gente? ¿De los que creen en Él? ¿Sabes qué? Jesús dijo en Mateo 11:25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Y yo te digo, y si vas a tomar la cena y tenés algo contra alguien, perdónalo. Para que también su Padre que está en los cielos le perdone a ustedes sus pecados. Y lo último que te voy a decir es lo que está en 1 Corintios 11, cuando el Señor habla a través de Pablo de la cena del Señor. Por tanto, 1 Corintios 11, 27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¡Wow! Tenemos una mesa santa y justa delante de nosotros. Verso 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Cuando vos participás de esto y no le das sentido y no entendés lo que significa y lo pasás como si fuera un ritual más de la iglesia y lo haces indignamente, dice que bebés condena, comés condena. 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto.
Ojo que esta es la Eucaristía de la Iglesia Católica, de cualquier confesión de fe, ¿eh? Nosotros le llamamos Cena del Señor. Pero es tan fuerte y tan poderoso este testimonio que no lo podemos hacer así nomás. Por eso, Iglesia, yo te pido tan solo que hagamos lo que Dios nos pide. Oremos en el nombre del Señor y pidamos perdón en el nombre del Señor y perdonemos si hemos de perdonar. Y entonces tomemos del pan y de la copa con libertad. ¿Te parece? ¿Podríamos ser en esto fieles al Señor? Por ahí veo rostros de hace tiempo de que no se hablan con otros. Pero no estoy yo en el medio, está el Señor en el medio. Hay gente que hace rato que no se junta con otra gente. Hay alguno que puede estar enfermo y sigue enfermo y no se da cuenta que por ahí está guardando amarguras adentro. Sea lo que fuere, hoy te invito a ser santo para una mesa santa, como es la cena santa del Señor. Y allí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y tengas un tiempo a solas con el Señor. Y lo que no pudiste hacer hasta hoy, Dios te dice, hacelo en mi nombre. Vestite de amor entrañable, de humildad, de paciencia y perdoná como fuiste perdonado. Vestí mis vestiduras porque yo perdoné a todos los que me ofendieron, dice el Señor. Y pedile perdón al Señor por haberte mantenido en tu amargura y en tu dolor. Lo hice varias veces y lo hago una vez más. Si alguno de ustedes sabe que yo le falté en algo, perdóneme en el nombre de Jesús. Y si alguno de ustedes me faltó en algo, yo perdono en el nombre de Jesús. Y cuando perdonamos y somos perdonados, tenemos ese amor que tuvo Jesús para ya no hacer más memoria de lo que pasó. No que va a desaparecer de nuestra historia, pero ya no será un argumento que podamos usar en el futuro, porque hoy decidimos perdonar y ser perdonados. Decíselo al Señor. Soltá tu amargura, que no envejezcan tus huesos por haber callado. Perdoná al que te ofendió. Quizás fue tu marido, quizás fue tu esposo, tu esposa, quizás fue tu amigo, quizás fue tu líder, quizás fue tu maestro, quizás fue tu compañero, quizás fue tu jefe, quizás fue tu hermano, quizás fue tu hermana, quizás fue tu pastor. No importa el nombre, ni cuánto haya sucedido. Importa entender que tenemos que perdonar como fuimos
perdonados. Si tenés un nombre, ponelo delante del Señor y decirle: Señor, yo lo perdono, yo la perdono. Y si tenés a una iglesia, es necesario que ores y le digas al Señor: perdónanos, Señor, por una historia que escribimos mal, por los errores cometidos como pueblo tuyo. No podemos atravesar la cena del Señor indignamente. Perdona, Señor, porque como iglesia no estuvimos a tu altura, porque quizá con nuestra iglesia no supimos darnos el amor y el perdón, porque quizá pasó la historia y todavía sigue vigente como si hubiese sido ayer. Y muchas veces la tristeza de los recuerdos nos hace llorar por la historia que cometimos. Perdónanos y seremos sanos. Perdónanos si habrá poder. Perdónanos si ordenarás los caminos. Perdónanos y todo cambiará. Haz tu obra, Señor. Esta es tu hora, Dios. Acá hay un pueblo que clama y responde, como decíamos de David. Y tú nos sacas de la profundidad, del pantano y del barro, como dijo David, y pones nuestros pies sobre la roca, Señor, hoy. Hoy nos levantas del pantano del pecado y de la falta del perdón, y nos afirmas sobre la roca que es Cristo. Porque todo lo Jesús. Señor, en tu nombre queremos rendirnos delante de ti y prometemos vestirnos de ese amor entrañable, Señor, de esa humildad que tú tuviste, de esa paciencia que tú nos tuviste, y aprender de ti, Señor, para vivir como iglesia y como hijos, amándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, porque hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.
a través de la copa de vino vamos a recordar que por su sangre fuimos nosotros limpiados, lavados por la sangre de Cristo. Amén. Quizá puedas también dar parte de tu vida en bendecir a aquellos que quizá en algún momento faltaron, te faltaron o te dañaron, porque Jesús derramó su sangre por todos nosotros, porque lo que vos hiciste fue perdonado, pero también lo que el otro hizo fue perdonado. Solamente está esperando que nosotros nos reconciliemos. Señor, gracias por esta copa que vamos a beber. Te agradecemos por tu sangre preciosa en la cruz. Y gracias porque nos perdonaste de todo pecado. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.